La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser. And it's also the end of broadcasting for Thursday, the end of broadcasting for 1970. 9, decreasing 6 in Humber Lake. La hora extra. Rain, then showers, moderate or poor, becoming good. Con Dani de la Fuente. En los primeros meses del año, 5.000 personas han muerto intentando llegar a España en pateras o en cayucos. Son 5.000 ahogados en 5 meses. Una modificación legislativa que se aplica a los territorios que tengan en estos momentos una contingencia de emergencia inmigratoria, que son 3 a día de hoy: Ceuta, Melilla y Canarias. Pues una situación de total desbordamiento, ¿no? Siguen llegando los niños y las niñas, no tenemos espacio material. En las últimas 48 horas han llegado 32 menores marroquíes, todos en buen estado de salud, sorteando el espigón del Tarjal Anado o contra el marítimo. El debate migratorio ha estado muy presente este mes de junio tras las elecciones europeas en todo el continente en general y en España en particular, con la extrema derecha vertiendo su odio desde las instituciones. A caballo entre el Día Mundial del Refugiado y el Día Internacional del Orgullo, hoy recogemos historias reales de personas que han sufrido violencia, estigmatización y persecución. Los inmigrantes no son el problema, ni un problema, nos recuerda la cultura, es el fascismo, es nuestro racismo. Bienvenidos, bienvenidas a la hora extra. Juan Diego Boto, bienvenido a la hora extra. Un placer estar aquí contigo. ¿Has apagado el móvil antes de esta entrevista? Aquí está. Es muy importante no solo ponerlo en vibración o en modo avión, sino apagarlo para que no interrumpa esta entrevista de 3 o 6 horas, no se sabe. Apagado. Apagado. ¿Os molestan mucho los móviles durante las funciones? Bueno, os molestan seguro, pero claro, hemos visto incluso actores interrumpiendo funciones de teatro porque suena un móvil. ¿Esto es algo cada vez más anecdótico o al revés? No, cada vez más frecuente, desgraciadamente. Sí, vale. Yo creo que el enganche a los teléfonos móviles hace que mucha gente, la simple idea de pasar 1 hora y media o 2 horas sin revisar, sin chequear, sin mirar, antes de empezar una función se le antoja insoportable. Creo que la gente no se hace una idea de lo incómodo que es para los actores en el escenario escuchar el ruido, que en un momento dado te saca completamente, pero el problema ya no es que te saque a ti como actor, que también, sino que eres consciente que en ese momento has perdido la atención de los espectadores. La atención de todos los espectadores se ha ido a ese móvil que está sonando. Lo mismo ocurre con las pantallas. Cuando alguien enciende una pantalla, no es solo que desde arriba del escenario veamos el brillo, es que todos los espectadores que están alrededor de ese espectador que mira su teléfono se acaban de distraer. Y hay momentos en una función que dices, si lo hubieras hecho 5 segundos antes o 5 segundos después, pero justo ahora, da mucha rabia. Por si no lo saben, hay un hilo secreto que une nuestros móviles, nuestros bolsos, nuestros ordenadores o visitas al supermercado con los miles de Marco Polos que cruzan el estrecho cada año. Móviles apagados. Juan Diego, ¿podemos empezar? Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 14.4 se estrena esta próxima semana en Naves del Matadero, en El Español. 14,4 kilómetros es lo que separa el faro de Punta Alcázar en Tarifa del faro de Punta Cires entre Tánger y Ceuta. Una obra escrita por Juan Diego Boto, por Sergio Peris Mencheta, que dirige, y por Ahmed Younousi, que la interpreta. Es la historia de muchos, pero es la historia de Ahmed en particular. ¿Cuándo os conocisteis? ¿Cómo os conocisteis? ¿De dónde surge este proyecto? Este proyecto es, sin lugar a dudas, un empeño de Sergio. Sergio coincidió hace muchos años en un cortometraje con Ahmed. Él iba como asesor, porque era un cortometraje sobre niños que habían cruzado el estrecho siendo menores de edad. Y terminó siendo el protagonista del corto. Sergio quedó fascinado con su historia, quedó fascinado con la historia de su vida y con la propia personalidad de Ahmed, y le dijo: algún día haremos una obra de teatro con la historia de tu vida. A mí me lo presentó, yo
Se lo comenté a mi madre, que había un chaval que en estas circunstancias que quería ser actor. Fue a la escuela de mi madre, estuvo becado los 4 años de la carrera, y Sergio cada X me iba diciendo: tenemos que escribir la historia de Ahmed, tienes que escribir la historia de Ahmed. Así que nada, me senté con Ahmed, estuvimos charlando sobre su vida, tratando de tener el mayor número de detalles posibles, y escribí el primer borrador sobre la historia de la vida de Ahmed. Y la función es, como dices, fundamentalmente la historia de la vida de Ahmed, contextualizada dentro de la historia de muchos otros y contextualizada dentro de la historia de los viajes de ida y vuelta entre el norte y el sur, entre Europa y África, que lo que viaja no siempre son solamente las personas, también viajan los materiales, ¿no? Esto que señalabas al principio, que es un poco el principio de la función. Hay una fina línea entre los móviles que suenan en una función y los motivos por los que una persona tiene que salir de África y venir a Europa, ¿no? Hay un hecho que a mí me gusta señalar, y si me pongo, como yo creo que esto lo puedes editar, lo quitas. Si me pongo muy pesado, lo quitas. Pero que me pareció muy, muy representativo, y es que en el siglo XX Europa y el mundo crece, el norte del mundo crece sobre la industria del automóvil, ¿no? El automóvil es el gran fenómeno que hace crecer la industria del mundo, es el gran símbolo del progreso. Y la industria del automóvil se sustenta en parte sobre el caucho que fabricaban los neumáticos, que procede del Congo y procede de trabajo esclavo de Leopoldo II de Bélgica, que era el dueño del Congo, él personalmente. Y ese bienestar del norte se sustentó en trabajo esclavo del sur. Hoy en día el mismo Congo es uno de los principales proveedores de coltán, y las minas de coltán son un infierno en la tierra. Es un lugar absolutamente terrorífico donde niños, mujeres y hombres trabajan por un plato de comida, o a veces ni siquiera, y es vendido a grandes multinacionales, y nosotros disfrutamos del bienestar en el norte apoyado en esa ilusión de progreso que es una tablet, un móvil, un ordenador, que en su corazón late un abuso y una explotación del sur una vez más. De modo que cuando hablamos del problema migratorio, a veces deberíamos ampliar la mirada para entender el fenómeno de por qué hay gente que viene. Les estamos arrebatando casi todo lo que tienen. Ahmed es un chico de 33 años, actor, padre y español, aunque nació en Marruecos. Si nació en Marruecos, muy español no sería, se dice en la obra. Igual Juan Diego es de Jovenlandia. Yo no sé si sabes lo que es Jovenlandia. No, tampoco. Se lo preguntábamos a Alberto San Juan esta temporada, tampoco tenía ni idea. Pensé que tú, por estar un poco más en las redes sociales, sí tenías algo de idea de qué es esto de Jovenlandia. Claro, cuando se comete un delito en nuestro país y no se da la nacionalidad del agresor, enseguida hay un montón de cuentas asociadas a la extrema derecha que dicen, si comía jamón. Claro, si comía jamón o si es un joven de Jovenlandia, en un intento de meter todo en el mismo saco y criminalizar a los inmigrantes, cuando en realidad Ahmed es tan español como Alaska, como el rey emérito, como Amenábar. Sí. ¿No? O como yo. O como tú. Sí, bueno, esta voluntad de decidir más allá de lo legal quién es de aquí, quién es de allí, quién aporta lo suficiente. Bueno, hay gente que no tiene incluso la nacionalidad, pero que trabaja más por este país que algunos especuladores de la vivienda, por ejemplo, ¿no? Ahmed, él sí tiene la nacionalidad española y la tiene desde hace mucho. Es un tipo que ha trabajado duro toda su vida. Lo único que conoce es trabajar duro. Hay otros países que tienen una mirada distinta con respecto a su migración, como por ejemplo puede ser Estados Unidos, o la solía tener, donde solía existir la tradición de alabar a los migrantes de primera generación como esa gente que va a trabajar más duro que nadie por garantizar un futuro a sus hijos, por darles las oportunidades que ellos no tuvieron, ¿no? Normalmente en Estados Unidos se dice que las cosas se estropean en la tercera generación, que ya se acostumbran a vivir bien. Pero hay una mirada indudable con respecto a lo que es ser un menor no acompañado, a lo que es ser un niño que viene. Si tener que abandonar tu país es difícil para cualquier adulto, es obviamente triplemente difícil para un menor de edad. Por eso me ha costado a mí siempre entender ese encono, esa rabia particular con los niños, con los menores migrantes que vienen solos, que han venido sin nada. Evidentemente los casos que pueda haber de delincuencia tienen que ver con la pobreza, no tienen que ver con la nacionalidad. Uno no es
más de una manera u otra. O sea, no hay una tendencia a delinquir por ser de un lugar o de otro, hay una tendencia a delinquir por tener más o menos necesidad. Claro, salvando este paréntesis de los móviles, la obra y la entrevista podría empezar con: hay mucha gente que si el método no es violento, no le parece eficaz. ¿Cómo combatir este odio y estos discursos y este sistema tan violento cuando estamos viendo estos días de este mes de junio, esos discursos tan brutales de la extrema derecha criminalizando a los menores no acompañados, a los migrantes en general, la extrema derecha, los bulos? Yo creo que de entrada hay que... Bueno, en concreto nosotros lo que hemos intentado es contar la historia de Ahmed, contar la historia de lo que mucha gente llama Mena, y él es un niño de la calle en Tánger que huyó de unos padres que le pegaban, vivió en la calle muchos años y en un momento dado consiguió llegar a España. Y contamos su historia, contamos su infancia, tratamos de hacerlo con mucho sentido del humor, con mucha ironía, y que la gente, bueno, pues tenga la oportunidad de conocer a uno, de escuchar la historia de uno de esos tantas veces mencionados menores de edad no acompañados, para que pueda conocer de primera mano una historia real y juzgar por sí mismos, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es negar la mayor con estos discursos de odio. No hay un problema de migración. El problema de la inmigración es que 5.000 personas se mueran en el estrecho en lo que llevamos de año. Ese es el problema de la inmigración. Que haya gente que venga a trabajar aquí no me parece un problema. No tenemos una sobrecarga de habitantes. Hay lugares donde todavía necesitamos estar muy despoblados, necesitamos muchos trabajos. Hay muchos trabajos durísimos y que hacen personas migrantes, y estoy pensando en el campo, estoy pensando en los cuidados, estoy pensando en la atención de los niños, estoy pensando en la atención de los ancianos, de las personas dependientes. Son trabajos muy duros que fundamentalmente los hacen personas que vienen de fuera, ¿no? Esta criminalización de la migración en un país donde España ha sido tan exportadora de personas, ¿no? Tanta gente que se ha ido a Alemania a buscar trabajo en el siglo pasado. Bueno, es evidente que la extrema derecha cabalga sobre el odio a los migrantes, pero creo que desde el arte podemos asomarnos a hacer una reflexión de decir, bueno, estás hablando de este ser humano en concreto. ¿Qué te parece la vida de esta persona? Vamos a mostrarte cómo siente, cómo piensa, qué ha sufrido, qué ha vivido, y que te puedas formar una opinión habiendo conocido en concreto esta historia, ¿no? Ahmed, a sus 33 años, nos cuenta la historia de un niño, el niño que fue cuando cruza el estrecho, que junto con otros muchos niños, o como muchos otros niños, tiene sueños que van desde tener unas buenas zapatillas deportivas a ser millonario, ¿no? Y poder sacar también de la pobreza a sus padres. Al final son sueños y deseos compartidos a uno y a otro lado, ¿no? Al final atravesados por el dinero, el capital, somos todos igual de esclavos. Sí, o sea, vivimos en el mundo en el que vivimos, y al final es un poco como el monólogo de Shylock en El mercader de Venecia. Si me pinchas sangro, si me haces cosquillas me río, y todas estas emociones y sentimientos los tenemos todos y son comunes a todos. ¿Con qué fantasea un chaval que todo el día está viendo turistas que vienen con hijos que son queridos por sus padres, y pues sueña con eso, con tener las zapatillas que tiene el chaval turista, con tener unos padres que le quieran así, con tener esos bienes, esas cosas, con vivir bien, y la fantasía de que, bueno, en Europa todo es lujo, todo es placer, todo es dinero, que las calles, bueno, pues el dinero sale a borbotones por las calles, y el propio Ahmed me contaba, decía, nosotros de pequeños pensábamos que era llegar allí, bueno, pues cualquier trabajo te daban muchísimo dinero y enseguida te volvías con un Mercedes. Todos pensábamos que íbamos a volver, en caso de 3-4 años volvías con un Mercedes. Claro, luego llegas aquí y la realidad es otra. ¿Padece Europa narcolepsia? Es decir, hemos olvidado lo que supuso el nazismo y hoy se vota a la extrema derecha en países que sufrieron mucho el nazismo, o el refugiado Aylan, por ejemplo, ese pequeñito muerto en una playa solo, que tanto impactó a Europa, que tanto prometía cambiar las cosas, y al final nos olvidamos rápido de todo. Lo mismo de Ucrania, de Palestina. Sí, desde luego en la función hablamos de Aylan. Bueno, no destripo mucho para la gente que lo vaya a ver, pero fue una imagen
muy impactante y salieron muchas voces y muchos políticos y muchos representantes públicos a decir esto tiene que significar un punto de inflexión, esto tiene que hacer despertar a Europa, y parece que Europa no despertó. Se endurecieron las leyes migratorias, se endurecieron las rutas, se dificultaron las rutas migratorias, se firmaron acuerdos con Turquía para mandar para allá a la gente, se aceptó el trato que Hungría estaba dando a las personas que venían refugiadas huyendo de una guerra, y hemos seguido complicando la vida de los migrantes hasta el punto de que hace no mucho en una cumbre de la OTAN, la propia OTAN decía que la migración era parte de ese enemigo a batir, ¿no? La migración, que estamos hablando de gente pobre que viene del tercer mundo buscando una vida mejor. Y que por otra parte, tal cual están las cosas y tal cual está la estructura del mundo, es simple y sencilla y llanamente inevitable. La migración ha existido desde que la humanidad se creó, desde que existe el ser humano existe la migración. Nosotros vivimos aquí porque en algún momento salimos de África a caminar por el mundo y buscar espacios donde vivir como es raza humana, y desde entonces los movimientos migratorios han existido siempre y van a seguir existiendo. Y más en un mundo tan interrelacionado y donde existe una relación tan desigual entre el norte y el sur. Eso no se va a detener. Lo que debería detenerse es la mirada de Europa y de Occidente en qué tipo de mundo estamos construyendo y sobre qué valores. El estrecho es un cementerio, como lo es el mar Mediterráneo. El estrecho también es un gran negocio y lo de menos son las personas. En la obra denunciáis también la corrupción que hay con este negocio de la migración, del propio Frontex, negocios oscuros con países como Libia, que no respeta los derechos humanos. Lo comentabas antes también, esos datos que son reales de el coltán o el Congo. Datos muy crudos. ¿Cuál es tu mirada sobre esta realidad y sobre el Mediterráneo? Y si esa mirada requiere también de humor, porque es una realidad muy indigerible, pero en cambio en la obra hay mucho humor que la atraviesa, ¿no? Sí, creo que es seña de identidad de los trabajos que hemos hecho Sergio y yo y de todo lo que escribo en teatro, buscar siempre desde la ironía, desde el sentido del humor, tratar de abordar cuestiones que son complejas, ¿no? Ya el primer texto que hicimos Sergio y yo, Un trozo invisible de este mundo, abordaba el tema de la inmigración y era una función que tenía mucho sentido del humor. Esta no es menos, 14.4, intentamos darle mucho sentido del humor. De hecho, yo me acuerdo la primera vez que me junté con Ahmed, lo primero que él me dijo es: yo lo que no quiero es dar pena. O sea, yo no quiero dar pena, no quiero que mi vida dé pena. Y ya me pareció un punto de partida maravilloso y que lo define como persona. O sea, no hagáis de esto el pobrecito niño, no. Y yo he intentado ser fiel a esa premisa todo el rato. Y construir un texto que se alejara de vamos a hablar de los pobres niños y con condescendencia y desde una mirada occidentalista y no, creo que tratamos de reírnos mucho, reírnos junto a Ahmed de su realidad, de cómo veía él las cosas, de cómo trató de sobrevivir, de cómo trató de salir adelante, e incluso de estas barbaridades que citamos, como es la relación de, Europa en el siglo XIX y siglo XX ha tenido más de un genocidio en África. Pues incluso esas barbaridades, no te digo que nos riamos de eso, pero las ponemos en contexto de una forma que no es haciendo sangre con esa parte de la historia, ¿no? Sino simplemente para que el espectador pueda tener un contexto de qué estamos hablando. Obviamente es una parte muy dura, pero lo que lleva a la historia, el gran peso de la historia es la vida de Ahmed. Salió de su país acariciando un sueño. Con Juan Diego Boto hemos hablado también de la próxima película de Almodóvar que acaba de rodar con Tilda Swinton y Julianne Moore, entre otras cosas. Toda la entrevista en nuestra página web, en vídeo y en Ser Podcast. Marruecos soñar. Seguimos en Marruecos, ese país del que procede el protagonista de 14.4. 5 ilustradores afrodescendientes han reconstruido también las historias de 5 migrantes que perdieron la vida en la tragedia de Melilla. La novela gráfica Los Nadie recoge esas vidas y sueños truncados. Ha conversado con sus autores nuestro corresponsal en Marruecos, Marc Ferrà. Eduardo Galeano escribió que los Nadie no tienen nombre, sino número. En la tragedia de Melilla murieron al menos 30 personas y casi 2 años después
después sigue habiendo unos 70 desaparecidos. Estos nadies se llaman Maisar, Abdul, Abdelaziz, Mohamed, Bisara, entre otros muchos. Son 5 de las personas que ese día murieron en la valla que separa Melilla de Marruecos tras la intervención policial para evitar que pisaran suelo español. Con este título, Los Nadie, nace el cómic que explica la historia de estas 5 personas. Sergio Illesca es el periodista que a través de entrevistas con amigos y familiares de las víctimas ha reconstruido sus historias. Que eran 5 personas con sus ilusiones, con sus sueños, con sus gustos, con sus personalidades. Yo creo que cuando conocemos todos esos detalles de alguien es la única manera que tenemos de empatizar con ellos, porque si no parece que la persona migrante en sí es un concepto. El trabajo de llevar estas historias al cómic también es todo un reto, pero sobre todo una oportunidad por la fuerza que puede tener este formato como una manera más de hacer periodismo. Nos lo explica el ilustrador Mario Paul Martínez. El dibujar un rostro, el intentar captar sus gestos, sus expresiones, los matices de la vida y las cicatrices que le han pasado por ahí, visualmente, y si luego viene acompañado de unas buenas palabras, como pueden ser las de Sergio, ¿no? a nivel de guión, se convierte en una bola de fuerza doble. En este proyecto participan 5 ilustradores afrodescendientes de diferentes puntos del planeta. Serán los encargados de poner rostro y de dar voz a estos nadie. Gabriel Castillo, originario de República Dominicana, pero afincado en Nueva York, es uno de ellos. Entonces, cuando tú pones a un ser humano en una situación de extremo, es muy difícil, es complicado, por lo menos a mí, darle un rol de víctima. Es una persona que tiene que tomar decisiones de vida, de supervivencia. Entonces, para mí también será muy interesante cómo el público europeo lo digiere, ¿no? Ustedes tienen otro contexto, un territorio mucho más conectado, más amplio, más asequible. Entonces, el concepto en migrar para ustedes no se trata de supervivencia, tiene otra connotación, tiene otros matices. Este proyecto de cómic de la editorial Dolmen se encuentra actualmente en proceso de micromecenaje en la plataforma Berkami. Esperan poder sumar los 5.500 euros que necesitan para convertir este proyecto en una realidad. El cómic, la novela gráfica, lo sabrán si nos escuchan, vivió un momento de esplendor en general, pero el cómic checo, en particular, nunca había evolucionado de una forma tan dinámica como hasta ahora ni cosechado tantos éxitos internacionales. Después de muchos años de régimen comunista y de censura en la República Checa, en las 2 últimas décadas oleadas de autores pueden crear y publicar de forma libre. Para conocerlos y saber qué temas abordan, Antonio Martín ha visitado una exposición del Centro de Creación Contemporánea Matadero, Madrid. Aquí y ahora, el cómic checo contemporáneo. Aquí y ahora sí, porque es el momento de despegue del cómic checo como método de expresión que mira cara a cara al cine o a la literatura, un género que nació ya en el país en el periodo de entreguerras, pero fue aplastado por la Segunda Guerra Mundial primero y por el régimen comunista después, que impuso además una especie de dibujo oficial, las aventuras de adolescentes con finalidad didáctica, que es a lo que podían acceder los checos, salvo que acudieran al contrabando o a sortear la censura. Es lo que intentaba hacer por aquel entonces un joven Jaromír Švejdić, uno de los ilustradores cuya obra se expone en el Matadero de Madrid. Pertenecía al underground, o como nos llamaba el régimen, la juventud alternativa. Nos enterábamos de las cosas de fuera leyendo copias clandestinas de obras que estaban censuradas, así que pudimos llegar a casi todo. No obstante, no teníamos ambiciones, sabíamos que creábamos solo para nosotros y para nuestra burbuja de underground. Švejdić ha ilustrado El castillo de Kafka, pero ha ahondado también en las historias de héroes conocidos y anónimos, marcados por la guerra y por la dictadura, perseguidos por los opresores que fueron plantando su bota en el país. Viví en este mundillo. Durante el comunismo viví en una pequeña ciudad en la que todos sabían todo de todos. Por eso me resulta fácil evocarme esta situación e imaginar un ambiente angustioso de una ciudad pequeña, del castillo que está por encima de nosotros, la pirámide del poder. Por eso intento ser comprometido, no por mí, sino por mis hijos, ya que no me gustaría que tuvieran que vivir algo parecido. El cómic checo, por tanto, es memoria histórica, busca mirar atrás, ahondar en los testimonios de dolor, de silencio
de 3 de las paredes de las casas convertidas en cárceles durante años. Pero también acoge ya las nuevas olas sociales, con autores y con autoras como Lenka Simeshkova, que desde la pasada década abordan el feminismo, la rebeldía contra las normas o la desazón de los jóvenes frente al futuro. Aparecieron muchos autores jóvenes y creo que hasta hoy dura esta oleada. Últimamente se involucran también las mujeres y me parece perfecto, porque aportan un cierto feminismo, emancipación, lucha contra la violencia, etc. Los temas que mueven a la sociedad, sobre todo a la gente joven. El color poco a poco va ocupando un espacio que durante años ha protagonizado el dibujo en blanco y negro. Vemos, por ejemplo, la historia de un gorila que se salta todas las normas sociales o las primeras incursiones autóctonas en las aventuras de superhéroes. Al ritmo de la historia, aunque Sveidik lamenta que algunos, y entre ellos muchos jóvenes, miran a un pasado que no conocieron. En mi país, como seguramente en el resto del mundo, surgen muchos partidos nuevos. Hace poco uno de ellos, el Partido de los Motoristas de un conocido youtuber checo, consiguió un 10%. Bueno, a veces pasa, pero lo que más me entristece es que le votó la gente joven y que votan a un partido que no tiene ningunos ideales, ningún programa. Yo mismo suelo votar a los verdes, soy más bien de izquierdas, y en los partidos nuevos me faltan ideas, empatía y solidaridad con los demás. Lo que pasa por toda Europa me parece todo una tendencia muy egoísta. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo mes de septiembre. De la censura checa al silenciamiento de la mujer en este territorio de la novela gráfica, como en todos. Pepa Blanes ha conversado con Elisa McCausland y Diego Salgado, críticos de cine y divulgadores que acaban de publicar Viñetaria, historia universal de las autoras de cómic con ediciones Cátedra. Subo cuesta arriba, luego costará bajarlo, lo jodida que es la vida sin currar. Todo es tan bonito aunque parece venenoso. Viñetaria es un libro que ya se ha convertido en un referente, biblia de culto para entender el papel que las autoras han tenido sobre el cómic. Durante muchos años se dijo que no había mujeres, pero no era cierto, simplemente había que buscarlas. Sino el hecho de que podamos trazar a través de la existencia de unas y otras en diversos formatos del cómic, desde el comic book a la novela gráfica, las tiras de prensa, la ilustración del 19, una genealogía, una hilación entre todas ellas que nos permita trazar un mapa mucho más interesante, no ya de las mujeres en el medio, sino del medio. Y esto nos parece muy importante. Desde luego poner el foco en que siempre ha habido mujeres, puede haber más o menos protagonismo en la retaguardia o dependiendo de cada una de las épocas y también de las geografías, pero siempre que buscas hay mujeres. Elisa McCausland y Diego Salgado han investigado, analizado y escrito una profunda e interesante genealogía que permite transitar por los 130 años de la historia del cómic, desde la ilustración hasta el momento actual, viendo el trabajo de las mujeres en cada una de las etapas, sus uniones y los cambios que se han ido produciendo a la par en la sociedad y en el arte. Es decir, no se puede entender una película o un cómic sin todos los aspectos que lo rodean y no se puede hablar de autorías, no se puede hablar de feminismo, no se puede hablar de nada de tipo político o artístico si no tienes en cuenta todo el contexto. Para entender, por ejemplo, el cómic, y esto es muy importante cuando hablamos de otras geografías, hay que entender básicamente que el cómic como aparato de masas es fruto de la cultura de masas capitalista. Eso no se puede negar. Por ejemplo, encontramos momentos curiosos como cuál fue el papel de las mujeres en el cómic durante la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española. También cómo las diferentes olas feministas han ido influyendo en el trabajo y en la fuerza de las artistas. En ese boom de todo lo que es lo que entendemos por la sociedad de masas y cómo las mujeres también entran en ese mercado en gran medida por esa misma explosión, es decir, porque se necesita mano de obra, se necesita talento y ahí estaban también ellas, ¿no? Entonces entendíamos también que es importante en un sentido socioeconómico, pero también crítico y artístico y sobre todo para comprender el medio, entender de dónde proviene. El libro es también un homenaje a esas pioneras del cómic y de la investigación sobre las viñetas, como la norteamericana Trina Robbins, que nos dejó hace unas semanas y que fue una de las pioneras del underground, la primera mujer en dibujar Wonder Woman y que luchó toda su vida para el reconocimiento de las mujeres en el cómic. O Marika Vila, reciente ganadora del Gran Premio del Salón del Cómic en Barcelona, o la primera autora afroamericana. Que hay momentos históricos en los que o por lo que sea, no se pone especial atención a esa genealogía, ¿no? En mi generación hemos trabajado en gran medida por ello, porque muchas de las colegas y compañeras dicen, espérate, ¿cómo se puede seguir diciendo que no hay autoras, ¿no? Pero es que yo tampoco las conozco, ¿y por qué no las conozco, ¿no? ¿Por qué no conozco a una Nuria Pompeya? ¿Por qué no conozco a una Montse Clavé, Marika Vila, que las tenemos además entre nosotras y que además están trabajando a día de hoy? Entonces,
es cómo sumar estas fuerzas intergeneracionales y sobre todo para proyectar para las generaciones futuras, para ellos, para ellas y para nuestra propia genealogía del cómic, ¿no? Creemos que es muy muy importante el hecho, además de que justamente ha fallecido Trina Robbins en el momento en el que estábamos sacando el libro. Viñetaria, nos dicen sus autoras, es solo un inicio, porque quieren que esta investigación dé paso a otras muchas más, que analicen desde perspectivas diversas la labor y la importancia de las mujeres en el cómic español. Hacemos una transición del cómic a la novela. Les recomendamos Que no se olvide, 6 historias LGTBIQ+, desde el franquismo hasta hoy. Así se llama un cómic editado por Salamandra y escrito por la ilustradora y profesora Marina Velasco Marta. Un conjunto de vivencias de quienes sufrieron la represión de la dictadura por ser un recordatorio de la importancia de dar voz a narrativas silenciadas. Y a las puertas del orgullo seguimos con otro homenaje a la memoria histórica del colectivo. Antonio Nuño ha entrevistado en su podcast Lo Normal a África Alonso. La escritora acaba de publicar Una luz tímida con Seix Barral, una novela conmovedora inspirada en una historia real y dura, también silenciada, la de 2 mujeres que se enamoraron durante el franquismo. ¿Quién puso más? Los dos echan cara. ¿Quién puso más? Que incline la balanza. ¿Quién puso más? ¿Fue Isabel? ¿Fue Carmen? Pues depende del momento, porque las historias no son como empiezan, sino como acaban. Isabel y Carmen eran 2 maestras que coincidieron en el pueblo valenciano de Manuel en los años 60 y que mantuvieron una relación durante 20 años. En esa historia se ha basado África Alonso para escribir Una luz tímida, que ahora publica Seix Barral. Obviamente no fue una relación fácil. África Alonso. La persiana es de hecho creo que es un personaje más de la novela, ¿no? Hay muchos personajes, los espacios, esos objetos que hablan de eso que envuelven su vida, ¿no? Y la persiana bajada, ese susurro siempre dentro de casa, que es un refugio y a la vez es una prisión, es mucho de la novela. Esa persiana favorecía el ocultamiento y aún así la relación terminó siendo conocida. La invisibilidad de las lesbianas viene de largo. En definitiva, nada tiene de especial 2 mujeres que se dan la mano. Algo que pasaba mucho con los hombres era el tema de la cárcel, de la violencia física. Con las mujeres quizás no era tanto porque eran más invisibles o siempre digo que había más posibilidades de un disfraz, ¿no? Al final, pues como dice el artículo que habla de Isabel y de Carmen, ellas eran 2 amigas que vivían juntas, ¿no? Podrían ser 2 familiares, una mujer que ayuda a la otra. En ese contexto creo que los hombres lo tenían más difícil. Pero cuando esa invisibilidad desaparece, las consecuencias son desastrosas. Las terapias de conversión eran habituales en aquellos años negros del franquismo. Muchas de ellas eran hospitalizadas y el hospital estaban llenos de mujeres que además, digamos que la libertad de decisión de tu vida era absolutamente limitada, ¿no? Tu marido o cualquier hombre de la familia podía llevarte a un hospital y ahí te quedabas, ¿no? Y eso es lo que pasa con el personaje de Carmen, que la familia la fuerza a internarse en un hospital. A mí lo que me llamaba la atención cuando veía documentales, ¿no?, sobre la gente mayor LGTBIQ+, que pasó por terapias, es que algunas personas decían que fueron de forma voluntaria, porque se les abría la posibilidad, digamos, de solucionar algo que era un problema en su vida, que era su homosexualidad, ¿no? No, Carmen, que fue la que terminó en un hospital, no recondujo su vida. Huyó y fue a buscar a Isabel, pero la pseudoterapia ya había hecho mella en su cerebro. Una luz tímida es también una obra de teatro que ha estado durante 4 años en cartel en Barcelona. Y también el germen de un documental, dirigido por la propia África Alonso, que interpela a las gentes de Manuel y de Catarroja sobre la historia de amor de Isabel y de Carmen. ¿Quién puso más? Los dos echan cara. Y una última historia de otras 2 mujeres que también se amaron a escondidas por el rechazo que provocó su relación entre sus vecinos. Saturrarán es una playa del municipio guipuzcoano de Motrico. Es también el nombre de una prisión para mujeres durante la Guerra Civil. Y Saturrarán es como se llama la ópera que ha compuesto Juan Carlos Pérez con libreto de Kirmen Uribe y que han estrenado este fin de semana en el Teatro Arriaga. Nos vamos a los años 80, los de la heroína y el SIDA. Radio Bilbao, Anegarea.
Saturarán es una ópera bella, un espectáculo trágico. En los años 80, Anne, la hija de un pescador de alta mar, y Luna, una andaluza que llegó en una furgoneta al pueblo guipuzcoano de Mutriku, se enamoran perdidamente. La dificultad de aceptar lo diferente, también el torbellino de la heroína, las llevó a morir por amor. Juntas saltaron desde las ruinas de la prisión de Saturarán. Había dos amantes que no se podían amar, entonces, pues se ahogaron, se saltaron al mar y se ahogaron, y de ahí surgieron las dos rocas. Dos rocas que hoy en día, juntas, siguen soportando el embate de las olas. Es la primera ópera que ha compuesto Juan Carlos Pérez, el que fue líder del grupo de rock vasco Itoiz en los años 80. Primero con un parámetro muy importante que es el tiempo. Mucho tiempo para escribir eso. Estudio 3 de escritura, de pensamiento, digamos, de comienzo a final hasta que dices ya está terminada la ópera escrita. Son 3 años y medio de reloj. Y luego lo he dicho más de una vez y es verdad, la clave es no perder el hilo. El escenario sublime. Lucía Astigarraga, directora escénica, también se ha tomado su tiempo. A mí el proyecto ya me llega hace año y pico y durante más de 12 meses he estado leyendo el libreto, informándome sobre la cárcel de Saturarán, sobre el origen de ese edificio. Un libreto en euskera de Kirmen Uribe que clama cantos a la libertad. Y luego es un canto a la libertad. Yo lo veo así. Son dos personas que quieren ser libres, ¿no? Y van un paso más adelante que la propia sociedad. Y eso también me gusta, ¿no? Una obra de 90 minutos con entradas agotadas en el Teatro Arriaga. Todo un homenaje a una generación perdida que abrió el camino a la libertad. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.